Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. El día de hoy vamos a tocar un tema sencillo pero importante. Probablemente ya ustedes lo conocen porque lo hemos mencionado implícitamente al desarrollar los diferentes temas en las clases en los episodios anteriores. Me refiero a intentar responder esta pregunta: ¿quiénes intervienen a lo largo y ancho de la actividad probatoria? Esta pregunta le da nacimiento a una temática que se encuentra en los libros denominada como sujetos o actores de la actividad probatoria. Los sujetos o actores se pueden clasificar en tres grandes grupos. En primer lugar, lo que podemos llamar el juzgador, el juez o la jueza. En segundo lugar, las partes. Y en tercer lugar, los terceros. Vamos a mirar cada uno de ellos analizando no solamente su concepto que viene de la teoría general de la prueba, sino cómo se relaciona cada uno de estos sujetos en el desarrollo de la actividad probatoria. Empecemos por los jueces, luego vamos por las partes y finalizamos con los terceros. Sobre los juzgadores conviene en primer lugar hacer una precisión terminológica. Con la expresión juzgadores no me estoy refiriendo exclusivamente a aquellos sujetos que ejercen la función pública de jurisdicción, que hacen parte de la rama judicial y ejercen esta rama del poder público. No se puede circunscribir solamente a los jueces en un sentido de la jurisdicción, teniendo en cuenta que hay otro tipo de funcionarios públicos e incluso particulares que ejercen función pública de manera transitoria y excepcional, que presiden, que dirigen la actividad probatoria, que toman decisiones a lo largo del desarrollo de la actividad probatoria y, lo que es más importante, emiten enunciados probatorios, es decir, deciden sobre la prueba de los hechos, y sus decisiones son la base de la aplicación del derecho para resolver el conflicto, la temática, la petición, y obviamente sus decisiones tienen implicaciones normativas, como por ejemplo la cosa juzgada o en todo caso su ejecución forzosa coercible. Por mencionar tan solo algunos ejemplos, funcionarios que hacen parte de la rama ejecutiva, ya sea de nivel nacional, departamental o municipal, en donde se le hacen solicitudes y ellos analizan, realizan una actividad probatoria probablemente mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más expedita que la que se desarrolla en un juicio jurisdiccional, por ejemplo, en naturaleza penal, pero el hecho de que sea más rápida no le quita la condición de actividad probatoria y de que su decisión sea un enunciado probatorio. También podríamos mencionar los árbitros como aquellos particulares que transitoriamente se les ha permitido el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces, bajo esa lógica, vamos a entender a los juzgadores en un sentido amplio. Juzgadores como toda aquella persona que tiene la función de dirigir, de tomar decisiones a lo largo de la actividad probatoria y particularmente o especialmente la decisión en torno a la demostración de los hechos. ¿Qué podríamos decir de los juzgadores? ¿Cuáles son sus propiedades particulares a lo largo de la actividad probatoria? Y aquí me parece que la palabra clave es la palabra competencia. Cuando estemos ante un posible juzgador, la pregunta que nos tenemos que hacer es si ese sujeto, conforme al ordenamiento jurídico, las distintas normas de diferente jerarquía y de diferente origen, si le atribuyen o no la competencia de tomar la decisión que se le está pidiendo que tome o que eventualmente ese sujeto desea o procede a tomar. Y en principio esta pregunta parece obvia, parece una de respuesta sencilla, porque mayoritariamente en Colombia se maneja un principio que es el principio de la perpetua juris o la permanente jurisdicción, podríamos decir la permanente competencia. Esto significa que una vez una demanda se pone presente ante un juez de la República, este es el
el competente, ese es el que tiene la función de desarrollar toda la actuación procesal y toda la actuación probatoria. Y en consecuencia va a ser el encargado de emitir la decisión sobre el decreto de pruebas, de resolver cualquier discusión en torno a la producción y por supuesto de emitir el enunciado probatorio. Y esto es similar también en aquellos sujetos que no ejercen función propiamente jurisdiccional, como por ejemplo las actuaciones de índole administrativo. Usualmente el sujeto al que se le presenta la petición y se le aporta un conjunto, se le pide un conjunto de pruebas, pues es el encargado de aceptarlas y de eventualmente desarrollar una actividad de producción de pruebas y tomar la decisión correspondiente. Si bien esto es cierto parcialmente, por cuanto también manejamos de manera excepcional, de alguna manera para ciertas especialidades como el penal particularmente, pero hoy en día también el disciplinario, la división de juzgador o la concurrencia de diferentes juzgadores en las diferentes etapas o actividades de la actuación procesal. Vamos a hablar primero de penal y luego disciplinario. A ver, en penal, en el trámite declarativo concurren dos jueces distintos, el juez de control de garantías, o mejor, el juez con la función de control de garantías y el juez que ejerce la función de conocimiento. Y cada uno de ellos tiene competencias distintas y particularmente tiene competencias diferentes en torno a la actividad probatoria. Así, por ejemplo, todo lo relacionado con la obtención de elementos de conocimiento, con el respeto, la protección de los derechos fundamentales. Cuando se obtiene elementos de conocimiento, le compete al juez de control de garantías. Por eso, por ejemplo, todo el tema de los controles previos de los actos de investigación, de los controles posteriores, eventualmente la justificación, la negativa de entregar un documento, de si es viable o no, todo el tema de pruebas anticipadas, le corresponde al juez que ejerce la función de control de garantías. En cambio, ya propiamente la actuación probatoria del juzgamiento, todo lo que tenga que ver con el juzgamiento, le corresponde al juez de conocimiento, como por ejemplo el decreto de pruebas que se hace en la audiencia preparatoria, todas las discusiones ya no con la obtención, sino con la producción de la prueba en el juicio oral, pues le corresponde al juez de conocimiento y obviamente le corresponde la toma de la decisión, la emisión de la sentencia que implica la decisión de los enunciados probatorios. En materia disciplinaria también hay una división muy marcada de funcionarios encargados de desarrollar la actuación disciplinaria. Por un lado está el funcionario instructor que se encarga de la indagación inicial y de la investigación preliminar, y obviamente ahí hay actividad probatoria, hay solicitudes, está la posibilidad incluso de decretar pruebas de oficio, hay un ejercicio de valoración y esto va a terminar ya sea con un pliego de cargos o con un archivo de las diligencias, y sea una o la otra implican la emisión de enunciados probatorios. Pero claro, una vez termina esta labor por ejemplo, si vamos a continuar, se presenta el pliego de cargos y el pliego de cargos da inicio a la etapa de juzgamiento, ahí entra ya otro tipo de funcionario que no puede ser el mismo por el respeto de la garantía acusatoria. Pues entra el funcionario de juzgamiento encargado del juzgar, y él también toma decisiones probatorias, como por ejemplo el decreto, pruebas de oficio y obviamente enunciados probatorios en el fallo que resuelve el caso. Esta distinción, este matiz entre casos que se llevan con perpetua juris, en donde el funcionario siempre es el mismo durante toda la actuación, y especialidades como la penal y la disciplinaria, en donde hay una distinción, en donde participan diferentes tipos de jueces, me parece muy importante cuando tengamos o cuando queramos evaluar la competencia del juzgador. Siempre recuerden, tienen que preguntarse, ¿este sujeto, esta persona tiene la competencia, es decir, tiene asignadas las funciones de tomar esta decisión en el desarrollo de la actividad probatoria? Si la respuesta es sí, entonces es competente y por supuesto procederá y tendrá el deber de emitir una decisión. Si no, entonces inmediatamente tenemos que preguntarnos quién lo es para continuar con el desarrollo de la actividad probatoria. Otro punto que merece mencionarse, estudiarse, analizarse en torno a los jueces es sobre sus funciones, y particularmente un debate clásico, y es si los juzgadores pueden o no, deben o no decretar pruebas de oficio. Realmente
Esto va a depender en gran medida de la ideología que le asignemos al juez como sociedad, y a partir de esa ideología, pues la regulación que cada sociedad tenga en torno a las funciones del juez en un régimen, en una especialidad particular. Básicamente, sobre las ideologías, que es un tema teórico, conceptual, pues la doctrina ha planteado dos visiones, una que señala, que plantea que el juzgador debería ser pasivo en la medida que con ello se garantiza su imparcialidad, y que el juzgador está llamado exclusivamente a juzgar, entendido juzgar como ser espectador, analista de lo que ocurra entre las partes, o eventualmente, si solamente es un sujeto, el solicitante, y se debe limitar entonces a partir de lo que ocurra dentro del proceso, pues tomar una decisión que en derecho corresponde. Es una visión que sobredimensiona, si se quiere, le da una valía a la idea de una imparcialidad como pasividad del juzgador, la idea de la imparcialidad como un juzgador receptor. En la otra orilla, en la otra punta, estaría la idea de que el juzgador debe decretar pruebas de oficio, y esto usualmente se fundamenta en la idea de la decisión justa, y la premisa que una decisión justa implica la verdad de los hechos, y para alcanzar la verdad, una herramienta muy importante, muy útil, sería el decreto de pruebas de oficio. Esto teniendo en cuenta que las partes eventualmente, ya sea por negligencia o incluso por estrategia, podrían omitir solicitar pruebas, que podría haber una parte mucho más capaz, mucho más competente respecto a la otra, y esta asimetría de calidades entre una y otra parte pues podría generar que prueba importante que sirva para demostrar la verdad de lo ocurrido no entre al proceso. Y en todo caso se dice que en la corrección de la decisión, es decir, en esa idea de justicia de la decisión, entendida justicia como que tiene un presupuesto de que se tomen las decisiones con la verdad de lo acontecido, pues está en juego la legitimación del derecho, porque siempre que se tome una decisión a espaldas de la verdad, pues el derecho se estaría aplicando mal, y en consecuencia se delegitimaría el derecho como una herramienta para condicionar, para afectar el comportamiento humano. Entonces, bajo esta idea se dice que el juez sí debe decretar pruebas de oficio. Entonces, bueno, estas dos corrientes académicamente fue un debate muy interesante en el siglo XX, pero digamos que hoy cada país adoptó posición, y en Colombia particularmente diríamos que existen dos grandes bloques de regulación. Por un lado, un bloque que Código General del Proceso vendría siendo el principal por su condición de código tipo, que indica que el juez debe decretar pruebas de oficio, que es un deber cara a la justicia, y a partir de ahí otros códigos como los códigos disciplinarios, el general disciplinario, el código disciplinario del abogado, pues adoptan regulaciones similares. También el código administrativo y de lo contencioso administrativo tiene una regulación, un fundamento semejante. En la otra orilla estaría el Código Procesal Penal, la Ley 906 de 2004, que señala que al juez de conocimiento, al juez que preside el juzgamiento, le está prohibido decretar pruebas de oficio. Esto se fundamenta no solamente en la imparcialidad, sino además se dice que la presunción de inocencia fundamenta la idea de un juez pasivo. Esto ya hoy es una realidad normativa en Colombia, y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, más allá del debate académico que nunca termina y que siempre pues hay que conocerlo, es la competencia de un juez para decretar pruebas de oficio. Estoy en materia penal y hablo del juez de conocimiento, pues no lo puede hacer, no está dentro de sus funciones y competencias. En cambio, en materia no penal, como el Código General del Proceso, por ejemplo, pues sí es un deber, sí lo puede hacer, y por tal motivo está dentro de sus funciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las estrategias probatorias pueden variar, van a variar, deben contemplarse, debe anticiparse el escenario de si el juez decreta o no prueba de oficio, y a partir de ahí pues construir una estrategia probatoria coherente con esta tesis, con esta idea. Ahora procedamos a estudiar la parte o las partes como sujeto probatorio. En primer lugar, empecemos por la definición, por el concepto. En la literatura especializada en la teoría general del proceso, pues encontramos diferentes definiciones. A mí me parece que la clave de cualquier definición de parte está en la idea de los derechos en juego. Una parte es un sujeto que sus derechos, los derechos subjetivos de ese sujeto, están en juego en el proceso y particularmente en la decisión judicial.
En otras palabras, un sujeto debe ser considerado parte cuando sus derechos se van a ver afectados con la decisión que se tome, con la emisión de la sentencia, del fallo, del acto administrativo, dependiendo en qué tipo de proceso nos encontremos, o en un laudo, si estamos en un trámite arbitral. Eso es lo que le da la condición de parte. Le añadiría una cosa, la idea de la afectación de un derecho subjetivo autónomo que le corresponde de manera autónoma a la parte. Esto de autonomía es importante para diferenciarlo con los terceros con interés que más adelante vamos a mirar. Ahora bien, ya definido el concepto de parte que vamos a utilizar, la pregunta es qué propiedades, qué características se le deben exigir a la parte para intervenir, participar activamente en el desarrollo de la actividad probatoria. La legitimación ha sido definida por la teoría general del derecho como la titularidad del derecho subjetivo. La idea es que alguien está legitimado cuando es titular del derecho subjetivo. Y aquí recordemos que todo derecho implica la facultad de hacer algo, y en esa medida todo derecho tiene como correlativo el deber del otro de aceptar, de tramitar lo que quien tiene el derecho desea realizar. Entonces, si llevamos esa definición a la actividad probatoria, podríamos decir que una parte está legitimada cuando tiene el derecho a realizar ese acto probatorio dentro del procedimiento de prueba, del procedimiento probatorio, y el juez tiene el deber jurídico de tramitar esa petición. Y obviamente la parte también tiene el deber jurídico de aceptar esa petición probatoria que la contraparte realiza. Por supuesto puede oponerse, pero en todo caso, si está legitimado y lo hace en debida forma, conforme los criterios de admisibilidad probatoria que vimos, si es que está pidiendo una prueba, o conforme las condiciones para realizar un acto en la producción de la prueba, como contrainterrogar, como realizar un documento demostrativo en juicio, bueno, dependiendo del acto que sea, si cumple las condiciones, entonces estaría legitimado porque tiene ese derecho y adicionalmente, pues el juez tiene el deber de tramitarlo y la contraparte el deber de soportar esa petición y las implicaciones que esa petición, una vez se ejecute, tendrá dentro del proceso judicial. En general, teniendo en cuenta la condición de parte, esa condición de parte le da una amplia, absoluta titularidad de derechos para participar en la actividad probatoria. Esa idea de derechos se le denomina el derecho a la prueba. Entonces, la parte tiene una amplitud y una variedad de derechos derivados de esa titularidad del derecho a la prueba, como por ejemplo el derecho de solicitar pruebas para fundamentar sus peticiones, el derecho a que se decreten esas pruebas, el derecho a que se practiquen las pruebas dentro del proceso, que se produzcan, el derecho por supuesto a contradecir las pruebas de la contraparte, el derecho a que se valoren las pruebas que se hayan producido a su favor, el derecho a que se justifique la decisión sobre la prueba de los hechos. Todo esto, insisto, hacen parte del derecho a la prueba que el sujeto procesal que tiene la condición de parte ostenta, es titular de este derecho. En definitiva, cuando estamos ante la parte, la clave en términos de actividad probatoria está en definir su legitimación para realizar la actuación probatoria. Ahora, si tiene la condición de parte, pues esto le implica necesariamente la titularidad del derecho a la prueba para defender sus derechos subjetivos en juego en el proceso y con la emisión de la decisión, de la sentencia o de la decisión definitiva según la especialidad en la que nos encontremos. Procedamos ahora a estudiar los terceros, ¿no? Estos sujetos procesales que se denominan terceros. Y lo primero que hay que decir para abordar este tema en orden y comprenderlo bien es que hay dos grupos. Los terceros se dividen en dos grupos. Por un lado están los llamados terceros con interés, que tienen algunos rasgos similares con las partes, y en el otro lado, en la otra orilla, están los terceros sin interés, y ejemplos de este tipo
de terceros serían los testigos y los peritos. Y realmente, aunque ambos son terceros, dependiendo de si estoy uno o en otro grupo, pues las discusiones cambian radicalmente. Vamos a empezar primero por los terceros con interés, analizarlos de forma individual y autónoma. En segundo lugar, pasamos a hablar de los terceros sin interés y luego hacemos unas reflexiones finales en torno a este tipo o a estos tipos de sujetos que intervienen en la actividad probatoria. La idea central del concepto de tercero con interés es aquel sujeto que dentro del proceso y en la sentencia, en la decisión final, sus derechos están en juego. Pero esos derechos que están en juego son derechos dependientes, son derechos consecuenciales, son derechos accesorios a los derechos de una de las partes. De ahí que técnicamente hablando no sean parte, pero compartan con la parte que en el proceso y en la sentencia, en la decisión final, esa decisión que se tome va a implicar la afectación de uno de sus derechos, pero insisto en esto, es un derecho colateral al derecho principal de la parte. Pero debido a esto, debido a la afectación de derechos subjetivos, es usual que los sistemas procesales, que los regímenes procesales le otorguen garantías procesales y algunas de esas garantías con implicaciones probatorias. Vamos a mirar algunos ejemplos de este tipo de sujetos en las diferentes especialidades para que comprendamos esta idea de que sí tienen algunos derechos de índole procesal, algunos derechos de índole probatoria, pero que no son necesariamente los mismos que tiene la parte. Un buen ejemplo de tercero con interés es la víctima en materia penal. La jurisprudencia le ha otorgado la categoría de interviniente especial, pero en la teoría general de la prueba y del proceso no es más que un tercero con interés. ¿Por qué tiene esta condición? Porque, por supuesto, sus derechos a la verdad, a la justicia, y también eventualmente el derecho a la reparación por el incidente de reparación integral, se ven afectados con la decisión que se tome en el proceso penal, se verán afectados, especialmente con la sentencia, pero no solamente con ella, sino con toda la actuación penal, como por ejemplo preclusiones, archivos, preacuerdos, principios de oportunidad, el allanamiento y la dosificación de la pena, bueno, entre otras actuaciones. Entonces, debido a que sus derechos a la verdad, a la justicia y también eventualmente a la reparación se ven afectados, pues el sistema normativo jurídico procesal penal le otorga algunos derechos dentro del proceso. En materia probatoria, ya particularmente, pues la víctima tiene el derecho a la prueba y tiene la legitimación de ejercer varios actos con implicaciones probatorias, como por ejemplo desarrollar una investigación autónoma, por ejemplo descubrir elementos de conocimiento, por ejemplo incluso solicitar en la audiencia preparatoria pruebas. En la audiencia preparatoria también puede controvertir la admisión, rechazo o exclusión de los elementos pedidos por la Fiscalía y la defensa. También puede participar y plantear un alegato de conclusión, puede presentar recursos en contra de la sentencia. Sin embargo, en Colombia, bajo una regulación muy particular, que es muy original en comparación a otros sistemas procesales comparados, en Colombia la víctima, como tercero con interés, no tiene la legitimación de participar en el debate probatorio, en toda la producción de prueba, en el juicio oral, en la audiencia de juicio oral, y por tal motivo no puede contrainterrogar a los testigos, no puede interrogarlos tampoco, no puede objetar, no puede discutir la incorporación en juicio de los elementos de conocimiento. Y esto lo fundamentó la Corte Constitucional bajo la idea del principio de igualdad de armas. Al margen de que uno esté de acuerdo o no con la decisión de la Corte Constitucional, lo cierto es que hoy es una realidad normativa este limitante, esta restricción, esta prohibición a la víctima de participar en la actividad probatoria. Entonces, como vemos, la víctima tiene muchos derechos en la actuación procesal y particularmente en la actuación probatoria, pero no los mismos que tiene la Fiscalía y la defensa. Hay una restricción, una distinción que afecta y que indica que la víctima no tendría legitimación para actuar dentro del juicio oral. Otro ejemplo interesante del régimen de
terceros con interés se encuentra en el derecho disciplinario. Ahí encontramos al quejoso y a la víctima. Respecto al quejoso, si bien sus derechos en el desarrollo de la actividad probatoria son muy limitados, pues en la queja puede aportar prueba. También está el fenómeno de ampliación de la queja, que también le permite aportar nuevos elementos de conocimiento de naturaleza documental. Tiene también la posibilidad de impugnar el archivo y el fallo absolutorio, lo que muchas veces implica el derecho a cuestionar los enunciados probatorios de este tipo de decisiones. Por su parte, la víctima, que es un concepto restringido a determinadas faltas, determinados valores a proteger, como casos de acoso sexual, casos relacionados con violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, pues la víctima tiene mayores derechos en el desarrollo de la actividad probatoria y adicionalmente pues la posibilidad, el derecho de recurrir las decisiones que le pongan fin a la actuación disciplinaria. Como vemos, tanto el quejoso como la víctima pues no son propiamente la parte, sus derechos autónomos no están en juego en el trámite disciplinario. Sin embargo, sí, sobre todo con la víctima se puede decir que, así como lo dijimos en materia penal, pues la víctima tiene en juego sus derechos de verdad, justicia, en este caso estos dos particularmente. Entonces se le legitima, se le permite hacer actuaciones a lo largo del proceso. Y el quejoso, aunque la doctrina y la jurisprudencia disciplinaria no le da la condición de parte ni de sujeto procesal, pues lo cierto es que al darle estos derechos, estas posibilidades de actuación, pues evidentemente en términos de teoría general del proceso, si tiene la posibilidad de intervenir, aunque sea excepcionalmente en la actuación procesal, pues se entiende que es un sujeto procesal, por supuesto con derechos muy condicionados y limitados, pero no se le puede quitar esa condición de sujeto procesal a mi modo de ver. Un régimen de regulación de terceros con interés más complejo, con más matices, es el que contempla el Código General del Proceso. Ahí encontramos pues figuras como los litisconsortes, que pueden ser facultativos, necesarios, los cuasi necesarios, la intervención excluyente, el llamado en garantía, figuras como la posibilidad de llamar al poseedor o el tenedor, la regulación de la sucesión procesal, la coadyuvancia, el llamamiento de oficio, bueno, en fin, hay una gran cantidad de variantes, pero lo que importa aquí en este curso de Derecho Probatorio es que independientemente de la etiqueta, siempre habrá que preguntarse, conforme la regulación imperante en ese momento, con las diferentes fuentes del derecho, cuáles son los derechos de índole procesal probatoria que fundamentan lo que ese sujeto pretende hacer dentro del proceso. Y ahí entonces vuelve el concepto clave de legitimación. Está legitimado este sujeto, que no es propiamente una parte, sino es un tercero con interés para solicitar pruebas, para intervenir y oponerse al decreto de la prueba planteada por una de las partes, para recurrir el auto de pruebas, para participar activamente en el debate probatorio, contrainterrogar, objetar preguntas, para presentar un alegato de conclusión, para interponer un recurso contra la decisión final. Entonces, esas preguntas van a depender de la regulación. Y aunque ubicarlo con un tercero con interés nos puede generar una alerta que hay que tener mayor cuidado, no es la clave solamente catalogarlo como un tercero con interés, porque cada régimen puede tener regulaciones particulares. Recuerden lo que vimos en la víctima en materia penal. Un ejemplo que nos puede servir para resaltar la importancia de lo que estamos hablando serían las aseguradoras en el marco del proceso penal. En un caso de accidente de tránsito, podemos llegar a un acuerdo en que la aseguradora tendría la condición de un tercero con interés, porque evidentemente la sentencia condenatoria penal va a dar apertura o permitirá la apertura de un incidente de reparación, y cuando ese incidente termine, pues esa decisión le va a ser oponible, le va a ser exigible a la aseguradora de ese vehículo, al menos por regla general, más allá de las vicisitudes del contrato particular. Entonces uno podría decir, bueno, es un tercero con interés. Sin embargo, el
sistema procesal penal, la regulación de la 906 y toda la jurisprudencia que actualmente hay en torno a ella, pues ha llegado a la conclusión de que las aseguradoras, que usualmente hay abogados que las representan, no tienen la condición de sujeto procesal y por tal motivo no se les permite la participación activa en ninguna de las audiencias que conforman el proceso penal. No obstante, en la práctica las aseguradoras han encontrado una manera de hacer valer su posición y lo que hacen es presentarle solicitudes formales a la fiscalía, sugiriéndoles el archivo, planteándoles el archivo o eventualmente aportando algún tipo de elemento de conocimiento que usualmente los fiscales analizan y tienen en cuenta. Pero en todo caso va a estar siempre supeditado a la aceptación, al reconocimiento de la fiscalía y pues la eventual presentación ya formar dentro del proceso. Este es un buen ejemplo para darnos cuenta que si bien categorizar bajo esta conceptualización que estoy planteando de distinguir entre partes y terceros con interés, pues nos puede servir para generar aclaración conceptual, lo más importante siempre va a estar en poner la mirada en la regulación particular y a partir de ahí extraer e identificar los derechos que ese sujeto procesal tiene a lo largo de la actividad probatoria. Finalmente llegamos a los terceros sin interés. Lo primero y es lo que salta a la vista es que estos sujetos no tienen involucrados sus derechos subjetivos en el proceso y por tal motivo la sentencia no los va a afectar en términos normativos. Bajo ese entendido, algún sector de la doctrina prefiere no llamarlo sujetos propiamente, en la medida que al no tener comprometidos sus derechos, pues se infiere que no tienen derechos en sentido estricto dentro del proceso. Y entonces prefieren la expresión de órgano de prueba. La idea de órgano de prueba es el reconocimiento que estas personas son necesarias para el desarrollo de medios de prueba en particular. La prueba testimonial, la prueba pericial, eventualmente la prueba de declaración de parte en los regímenes que la contemplen, la prueba de confesión, por ejemplo, también sería otro ejemplo que requiere de un órgano de prueba de naturaleza personal. Al margen de esto, lo cierto es que pues son personas y bajo ese entendido, aunque no tengan técnicamente derechos de índole procesal probatoria, lo cierto es que sí gozan de algunos derechos al ser llamados dentro del proceso y pues obviamente esos derechos generan unos deberes dirigidos al juez y dirigidos a las partes. A ver, sobre este tipo de personas, de los testigos y los peritos, la propiedad de la que hablamos ya no va a ser obviamente competencia, tampoco vamos a hablar propiamente de legitimación, porque como ya lo dijimos, pues no tienen técnicamente derechos de naturaleza procesal probatoria. Lo que vamos a hablar más bien es de una especie de permiso o autorización para actuar. La idea es que este tipo de personas solamente podrán participar en el desarrollo de la actividad probatoria si previamente el juez lo ha autorizado, si el juez mediante una decisión lo ha permitido. Obviamente este tipo de decisiones es una consecuencia mejor del decreto de las pruebas que ya vimos en capítulos anteriores. Si esto es así, entonces el testigo o el perito, la persona que constituye testigo o perito estará autorizado, estará aprobado para ser llamado a la audiencia, al proceso y someterse al régimen, a las reglas particulares que el código contemple. Tenemos entonces que a lo largo del desarrollo de la actividad probatoria participan tres tipos de personas: los juzgadores, las partes y los terceros. Y para comprender los terceros, pues hay que distinguir, como lo vimos, entre terceros con interés y terceros sin interés. Con esto hemos finalizado el estudio de esta importante pregunta y es cómo se prueba. Que dijimos, el gran título es la actividad o el procedimiento probatorio. Analizamos cada una de las fases que componen la actividad de la prueba, estudiamos a profundidad el juicio de admisibilidad probatoria, la exclusión por ilicitud o ilegalidad y en el episodio de hoy analizamos los sujetos que intervienen en esta actividad probatoria, las personas que intervienen en esta actividad probatoria. Vamos ahora a un nuevo tema, un tema fundamental, importante, que usualmente se ha planteado como un tema
complejo, además clásico desde siempre, desde que Bentham empezó a teorizar sobre el derecho probatorio hasta la fecha, se ha hablado siempre de cargas de la prueba. Y es el tema de las siguientes sesiones: ¿quién prueba? ¿Quién tiene la carga de prueba? No se pierdan los siguientes episodios. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rzanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.